Mis saludos a todos, mis queridos hermanos y amigos presentes. Les doy la bienvenida una vez más para estudiar la lección que corresponde al día de hoy. Damos gracias a nuestro Dios porque ya estamos entrando en las horas del sagrado día de reposo. Así que les deseo muchas bendiciones, les deseo que tengan un sábado maravilloso y que puedan disfrutar de la adoración a Dios y puedan junto con su familia acercarse más al trono de la gracia. Hoy vamos a tratar acerca de la hora del juicio. La hora de su juicio es el título de la lección. La semana pasada pues estuvimos tratando acerca de lo que dice el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel que aparece allí en Apocalipsis 14, versículo 6. Primeramente hace un llamado a todos los moradores de la tierra a adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, a temerle y darle honra porque, y ahí viene la razón, la hora de su juicio ha llegado. Así que evidentemente, como hemos visto, estamos en una época de juicio, era necesario este juicio, y quizás usted se pregunta, bueno, ¿y para qué es necesario? En primer lugar, esta fase de juicio, que se conoce como juicio investigador, es necesario porque a través del resultado de este juicio se va a vindicar el carácter de Dios. Una de las acusaciones que Satanás ha hecho a lo largo de todo el tiempo del reino del pecado, este reino tenebroso que ha causado tanto mal y tanto daño en el universo de Dios y especialmente en nuestro planeta, es que Dios es un Dios injusto, es un Dios cruel, que tiene una ley arbitraria, y etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas que se logra en este juicio es precisamente vindicar el carácter de Dios, demostrar que es todo lo contrario a lo que dice Satanás. Por eso es importante este juicio. El tema de hoy trata acerca de el día exacto en que este juicio comenzó. Hoy vamos a tratar una de las profecías más extraordinarias que aparecen en el libro de Daniel. Y me refiero a la profecía de los 2300 días o años. Es el periodo profético de tiempo más largo y es el último periodo de tiempo que se menciona también en la Biblia. Es el último periodo profético de tiempo, de manera que concluido ese tiempo, ese lapso de 2300 años, ya no hay más periodos proféticos de tiempo que deba cumplirse, porque ya todo está cumplido. La hora de su juicio es su título. Romanos 13, versículos 11 y 12. Y hagan esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está ya muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pablo hace un llamado teniendo en cuenta de que el tiempo ha llegado, ya la luz del día se ve, ya en lontananza se puede contemplar que Jesús está a las puertas. Por lo tanto, es el momento para que podamos levantarnos del sueño. La iglesia ha estado dormida, letargada por muchos años. Es la hora de levantarse, es la hora de alumbrar con la luz del evangelio cada rincón oscuro de este mundo, a cada persona que no conoce la verdad, y de esa forma pueda cumplirse finalmente el objetivo de Dios, de que toda la tierra sea amonestada, de que no haya una sola persona en este mundo que no conozca que Cristo viene pronto. Así que es la hora de levantarse, es la hora de desechar las obras de las tinieblas, las obras de este mundo, la manera en que hemos vivido, disfrutando de los placeres mundanales, y tratar de levantarnos espiritualmente, buscar más al Señor, acercarnos más a Cristo, vistiéndonos de las armas de la luz, sabiendo que la victoria está segura en Cristo. Uno de los puntos que nos enseña la Biblia a través del rito que se celebraba, los ritos ceremoniales que se celebraban en el templo, en el pueblo de Israel, tiene que ver precisamente con la purificación del santuario. Esto ocurría una vez en el año nada más. Durante todo el año se habían estado acumulando los pecados, por así decirlo, en el santuario, en el templo, en el tabernáculo. Toda vez que el pecador venía arrepentido y confesaba sus pecados a través de la sangre,
del Cordero, esos pecados iban siendo transferidos al santuario. Pero cuando llegaba el séptimo mes, el día 10 era el Yom Kippur, era el día del juicio, el día sagrado en que todo el pueblo se reunía, habían confesado sus pecados y el sumo sacerdote en esa sola ocasión entraba al lugar santísimo para expiar todos los pecados que se habían acumulado durante ese año. Entonces, en el libro del profeta Daniel, ya vimos ahí en el versículo 14, en el capítulo 8, se nos dice allí lo que el ángel expresa a Daniel. Él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, el periodo específico que le menciona el ángel a Daniel es que habría 2300 tardes y mañanas. Esta es una expresión en la Biblia que la encontramos también en Génesis 1, fue la tarde y la mañana, el día primero y así sucesivamente con cada día, lo cual quiere decir un día literal, por así decirlo. Pero cuando se trata de profecía, son otros conceptos que tenemos que tener en cuenta para tratar de ajustar lo que se menciona aquí al tiempo correcto cuando la profecía habría de ser cumplida. Ahora bien, la respuesta que Daniel dio a esta visión que tuvo del ángel, especialmente lo que respecta a los 2300 días, es la que aparece en el versículo 27. Daniel mismo dice que él quedó quebrantado, estuvo enfermo por algunos días, y dice, cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Para Daniel era bien fácil poder entender lo que en el capítulo 7 ya le había escrito sobre los reinos, los imperios que habrían de prevalecer durante un tiempo en este mundo, porque ya él evidentemente estaba familiarizado con estos términos. Lo que sí no pudo entender mucho fue acerca del cuerno pequeño, y especialmente cuando llega al capítulo 8, no pudo entender tampoco sobre los 2300 días. ¿A qué se refería precisamente el ángel cuando hablaba de tanto tiempo y sobre todo que al final de esos días el santuario sería purificado? Eso consternó tanto a Daniel que quedó quebrantado de salud, dice él allí, por algunos días. Ahora veamos en el capítulo 9, versículos 21 al 22. En ese capítulo Daniel había pasado muchos años. Muchas veces cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta del tiempo que pasa entre un capítulo y otro. Pero del capítulo 8 al capítulo 9 pasaron varios años hasta que finalmente Dios envía, en respuesta a la oración que Daniel estaba haciendo, pidiendo perdón por los pecados del pueblo, pidiendo que Dios finalmente cumpliera su promesa, porque ya los 70 años estaban casi cumplidos y el pueblo pudiera volver otra vez a su tierra. En esos momentos, Dios envía al ángel Gabriel para que conteste la parte de la visión que Daniel no pudo entender. Entonces dice allí en el versículo 21 y 22 que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio. La pregunta es, ¿a qué visión se está refiriendo Daniel? En el capítulo 9 no aparece ninguna visión. Por lo tanto, la única visión que quedó pendiente, que Daniel no entendió, que quedó quebrantado, es la de los 2300 días que aparece en el capítulo 8, el versículo 14. Así que vuela con presteza este ángel, dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, Dios envía al ángel Gabriel. Él voló presto, de tal manera que llega antes que Daniel termine la oración para darle respuesta a aquella parte que Daniel no había podido entender. Ahora vamos a leer en estos momentos, volviendo al capítulo 8, los versículos 17, 19 y también el 26, para poder confirmar a qué periodo se refería el ángel. Y leemos allí, vino luego cerca de donde yo estaba, con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.
y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guardarás la visión porque es para muchos días. De manera reiterativa, en 3 oportunidades en estos pasajes, el ángel Gabriel le dice a Daniel que la visión que ha sido dada de los 2300 días es para el tiempo del fin, es para muchos días. De manera que él no tendría que preocuparse exactamente por eso, porque eso no se iba a cumplir en su tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si el ángel le dijo esto a Daniel, él se consternó tanto al punto de que se enfermó? La respuesta es la siguiente. Para Daniel en aquellos momentos, tal vez la purificación del santuario pudiera representar el hecho de que fuera restaurado nuevamente Jerusalén, los muros y el templo fueran restaurados, que el pueblo volviera otra vez de su cautividad a la tierra que Dios le había prometido. De manera que para Daniel, 2300 días, que en su mente profética él sabía que correspondía a un tiempo más largo que días literales, evidentemente esto le consternó porque él no podía pensar que pudieran pasar tantos días, pudieran pasar tantos años para que Dios cumpliera esa promesa, cuando ya los 70 años que habían sido profetizados por el profeta Jeremías estaban prácticamente cumplidos. Yo quiero presentarles a ustedes un diagrama comparativo para que podamos entender un poco esto. En este diagrama ustedes tienen aquí la estatua de la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en Daniel 2. La cabeza de oro que aparece aquí representaba a Babilonia, que en Daniel 7 está representado por el león alado. Acá en la estatua, lo que es los brazos y los pechos de plata, están representando al reino de Medo Persia, que en Daniel 7 está representado por el oso con 3 costillas en la boca. También el vientre y los muslos de bronce que representan a Grecia, en Daniel 7 está representado por el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Y los muslos, las piernas de hierro, está representado acá en Daniel 7 por la bestia espantosa y terrible, que representan ambos al imperio romano. Y acá los pies de barro cocido y de alfarero y de hierro representan los reinos en que sería dividido Roma, y en la bestia espantosa y terrible pues son los 10 cuernos que aparecen en su cabeza. Ahora, ya para Daniel 8 encontramos que ya no aparece Babilonia, sencillamente porque ya Babilonia había dejado de existir como imperio. Así que lo que aparece es el carnero que representa a Medo Persia en esta visión, y también el macho cabrío con un solo cuerno que representaba a Alejandro Magno, y también aparece aquí el cuerno pequeño que representa a la Roma papal, la cual transcurre desde el año 538 hasta 1798. Bien, esta lámina se la estoy presentando a ustedes para que podamos tener una idea exacta de lo que ya Daniel tenía en su mente y lo que él conocía. El único elemento que para él queda confuso es realmente el carácter de este cuerno pequeño, a quién realmente representaba. Aquí en el capítulo 8, versículos 20 y 21, le dice el ángel a Gabriel: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, o sea, el rey primero, que se entiende que se refiere a Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, refiere el ángel, es el rey primero. Eso está en los versículos 20 y 21, pero ahora acá nos dice también en los versículos 9, 23 y 24, hablando del cuerno pequeño, el ángel le dice a Daniel que de aquellos 10 cuernos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia,
y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Así se describe las grandes persecuciones que haría en este caso la Roma papal contra aquellos que no quisieran obedecer sus estatutos, sus sofismas, sus tradiciones, y trataron de mantenerse, a pesar de las amenazas de muerte, fieles al Dios verdadero y fieles a la palabra de Dios. Dice que también se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Esto está aquí refiriéndose a Cristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. La palabra sacrificio no aparece en el original. Se está refiriendo al sacrificio que se realizaba diariamente en el santuario y que corresponde precisamente a la obra sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cómo lo logró? Precisamente Roma. ¿Cómo lo logró el papado? Instituyendo el sacrificio de la misa, instituyendo la confesión hecha a los sacerdotes y no a Cristo, convirtiendo al sacerdote en un intermediario entre Dios y el hombre, cuando el único intermediario que existe es Cristo Jesús. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Cristo. Y ese sacrificio de la misa que hace que toda la vez que se tome la Eucaristía, Cristo se transubstancia en el pan, también eso va en contra de lo que la palabra de Dios enseña, pues Cristo se ofreció, como dice Pablo en Hebreos, una sola vez por todos. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez, no hace falta más sacrificio por el pecado, porque ya el sacrificio fue realizado en la cruz por nosotros. Y otras cosas más que pudiéramos mencionar, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Vea que aparece príncipe en mayúscula, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Lo que está queriendo decir ahí que al final Dios va a destruir a este poder pseudo religioso que tanto mal y tanto daño ha ocasionado en el mundo, sobre todo en el pueblo de Dios. Uno de los versículos que no viene aquí, pero que sabemos perfectamente que se ajusta también a esta descripción, es la de Daniel 7:25, cuando dice que hablará palabras contra el Altísimo, hablando de la obra del cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, los 1260 años de persecución papal. Aquí se está refiriendo a que echó la verdad por tierra, y eso tiene que ver precisamente con la ley de Dios, al cambiar la observancia del sábado para el domingo, para lo cual la Biblia no da ninguna autorización. O sea que esto históricamente y bíblicamente nos da la clave, nos da la prueba evidente de a qué poder se está refiriendo cuando se habla aquí precisamente del cuerno pequeño. Así que vamos adelante y vamos a entrar en las instrucciones que el ángel dio a Daniel. En el capítulo 9, versículos 24 al 27, ahora el ángel Gabriel comienza a explicarle a Daniel la parte que correspondía a lo que él no entendió. Y le dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, lo cual hace un total de 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fíjate bien que el ángel le dijo que hay 70 semanas determinadas. La palabra que aparece ahí por determinada, la palabra chatak, que quiere decir cortadas, seccionadas. O sea que son cortadas de un periodo mayor. Y el único periodo que encontramos que tiene relación con esto, y por eso el ángel viene a explicarle a Daniel,
son los 2300 días que quedaron pendientes. O sea, el ángel está diciendo, de esos 2300 días, hay 70 semanas que están determinadas para tu pueblo, están cortadas, están separadas para tu pueblo, y debía cumplir rigurosamente con un programa que Dios le da para poner fin a ciertas cosas que eran necesarias y finalmente darle la bienvenida al Mesías príncipe, al santo de los santos, al ungido de Dios. Entonces, de ese periodo de 70, hay 69 semanas. Una queda separada y vamos a ver por qué. En un momento lo vamos a saber. Y si después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esa semana que estamos hablando es la que quedó de los 69 para cumplimentar las 70. Y continúa el ángel, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. O sea, mucha gente, un ejército grande, vendría a destruir. Eso se refirió a Tito Flavio Vespasiano en el año 70, cuando vino a destruir a Jerusalén. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, refiriéndose a la última semana de las 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. En una forma resumida, este ángel ha compendiado todos los acontecimientos que se habían de presentar, no solamente en las 70 semanas para el pueblo, sino aún concluye diciendo lo que ha de pasar al final del tiempo, cuando el desolador fuera destruido para siempre y definitivamente. Bien, cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos profecías en la Biblia, tenemos que tener en cuenta, o debemos tener en cuenta, que profecía debe aplicarse un principio sólido que aparece en la Biblia para interpretar tiempos. O sea que si aquí se está refiriendo a 70 semanas y 7 por 7 son 49, lo cual quiere decir que se está refiriendo a 490 días. De acuerdo a este principio que la Biblia presenta, que es día por año, entendemos que cada día se refiere a un año. Veamos dos versículos. El primero está en Ezequiel 4, versículo 6. Cumplidos esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Esto es una profecía dada por Ezequiel, y en esta profecía cada día representa un año. Números 14:34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Otra profecía donde se le menciona al pueblo que por haber desobedecido a Dios tendrá que estar 40 años en el desierto, un año por cada día. Estos dos versículos nos dan base a nosotros para entender que en profecía, cuando se habla de días, se está refiriendo precisamente a años. Y se ajusta perfectamente a la profecía de los 2300 días, porque todos esos acontecimientos que se mencionan allí, incluyendo esto de las 70 semanas, no pudieron cumplirse en un tiempo tan corto si se hubiera tenido en cuenta que eran días literales. Por lo tanto, fue necesario que pasara mucho tiempo hasta que finalmente se cumplieron. Por lo tanto, cabe perfectamente el concepto de día por año en esta profecía. Vamos a ver ahora este diagrama. Aquí aparece, y te voy a explicar, la profecía de los 2300 días. El ángel le dice a Daniel que desde la salida del decreto para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría 7 semanas y 62 semanas, lo cual hace un total de 483 años. ¿Cuándo fue dado ese decreto? Según el libro de Esdras, hubo 3 decretos: el decreto de Ciro, de Darío y el de Artajerjes. Los decretos de Ciro y Darío fueron fallidos, no llegaron a cumplir su propósito. No así el decreto de Artajerjes. El decreto de Artajerjes llegó finalmente a cumplirse, y aparece ahí en auxilio nuestro el libro del profeta Nehemías, el sacerdote Nehemías, quien fue enviado por el rey Artajerjes
en el año 457 y liberó también a todos los judíos que quisieran regresar con la finalidad de reconstruir a Jerusalén, el templo y los muros de la ciudad. Y ese fue el decreto que finalmente logró el propósito. Por lo tanto, es el decreto que se toma como base. Eso fue dado en el otoño del año 457 antes de Cristo. Ese es el decreto que da inicio al periodo de 2300 años. Ahora bien, nos dice la profecía que pasados 483 años, o sea, 69 semanas, sería ungido el Santo de los Santos. Y eso se refiere al bautismo de Jesús, que ocurrió precisamente en el año 27. Tengamos en cuenta que siguiendo la línea del tiempo, si tú empiezas en el 457, el otoño, la última parte del año, y vas avanzando, descendiendo, vas a llegar al inicio de la era cristiana. Hay un problema con la línea del tiempo, es que el año cero no existe. Así que descontando eso, eso te va a llevar al año 27 de Cristo, cuando Jesús es bautizado. Ahí es ungido Jesús. Pero dice que faltaría otra semana, y a la mitad de la semana haría cesar la ofrenda y el sacrificio. 3 años y medio después, que fue los 3 años y medio del ministerio de Cristo, Jesús fue crucificado. Eso fue el 31 después de Cristo, ahí fue crucificado Jesús. Hizo precisamente terminar por completo todo el sistema del sacrificio, porque perdió totalmente su significado. En ese momento, cuando Jesús expira en la cruz, ocurre un gran terremoto, el velo del templo se rasgó, eso nos lo dicen los evangelios, se rasgó de arriba abajo, y el cordero que iba a ser sacrificado salió huyendo, el cuchillo cayó de la mano del sacerdote. De manera evidente, ya no había que celebrar más sacrificios de animales por el pecado, porque el Cordero de Dios, Cristo Jesús, había muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora fíjate bien, si tú restas, y ahora vamos a hacerlo en otro momento, 2300 años, 490, te vas a dar cuenta que van a faltar todavía 1810 años. Si tú le sumas a 1810 años los 34 años que habían transcurrido ya de la era cristiana, porque, déjame decirte esto, en el año 34 finalizan los 490 años y en ese año ocurre el apedreamiento de Esteban, y al ser apedreado Esteban, el pueblo de Israel colmó ya la copa de la paciencia de Dios, y entonces el evangelio pasó a los gentiles, comenzó a ser predicado a los gentiles, y entonces ya no era el Israel literal, el pueblo escogido por Dios. El pueblo de Israel dejó de ser el pueblo escogido por Dios, ahora pasó a los gentiles y se formó un Israel espiritual que ya no es integrado por solamente una nacionalidad judía, sino que es integrado por toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. Por eso Pablo dice que todos los que son creyentes en Cristo son de la fe de Abraham. Ya no hay varón ni judío, ya no hay griego ni judío, no hay varón ni mujer. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Esos 1810 años, repito, sumados a los 34 de la era cristiana, nos llevan entonces al año 1844, cuando sería la purificación del santuario. Sigamos adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles y a su tiempo, murió por los impíos. O sea, todo fue magistralmente diseñado por una mente omnisapiente, omnividente, sumamente exacta, que matemáticamente tuvo en cuenta cada periodo, cada acontecimiento, de manera que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo llegó a este mundo. Y no solamente cuando llegó el cumplimiento del tiempo en cuanto a su nacimiento, sino también el momento de su bautismo y también el momento de su muerte. Todo fue predicho matemáticamente por el gran Dios Todopoderoso, de tal manera que pudiéramos estar convencidos una vez más de la autenticidad de la palabra de Dios. Tengamos en cuenta que esta profecía la dio Daniel 600 años antes de Cristo nacer en este mundo. Por lo tanto, nos asombra esa gran precisión que vemos en cada evento cumpliéndose al pie de la letra.
Pablo dice, cuando aún éramos débiles a su tiempo, Jesús murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno salga a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Le doy gloria a Dios por ello. Dios no esperó a que el mundo estuviera listo, que la gente se hubiera arrepentido, que todo el mundo estuviera ya preparado. No, sencillamente Dios envió a su Hijo cuando el mundo estaba esclavizado por el pecado. Eso es una gran verdad, eso es una esperanza para nosotros. Dios no espera que tú estés limpio, Dios no espera que tú hayas arreglado toda tu vida. No, cuando Dios te llama, te dice, ven a mí tal como estás, cargado de pecado, sucio, maloliente, hediendo a pudredumbre. Ven así que yo te recibo, porque yo soy el que te limpio, yo soy el que te voy a lavar, yo soy el que voy a borrar todos tus pecados. Por eso debemos tener confianza y acercarnos con confianza al trono de la gracia, porque es allí donde podemos ser emblanquecidos, lavados y limpiados, donde podemos alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que acércate al Señor si no lo has hecho aún, entendiéndote que Dios tiene tanto amor por ti, que envió a su Hijo a morir para que te salvara, para que te perdonara, para que te restaurara, aun cuando no has hecho nada todavía para acercarte a Él, no has hecho nada para obedecer. Esa es la grandeza de Dios. Por eso este juicio echa por tierra todas las pretensiones de Satanás de acusar a Dios como un Dios tirano y cruel. Aquí está el gráfico que quería mostrarte sobre las reducciones que vamos a hacer para llegar al año exacto en que el juicio habría de comenzar. 2300 días o años. Ahí los tenemos. Si tú restas a 2300 días los 490 años que fueron dados para el pueblo de Israel, te va a quedar un total de 1810 años. A esos 1810 años le suman los 34 años de la era cristiana que habían transcurrido ya, nos lleva hasta el año 1844. Ahora, ¿cuándo fue en ese año que se inició el juicio? Recordemos que el decreto fue dado en el tiempo del otoño, en la estación otoñal. Igualmente, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial para iniciar la segunda fase de su ministerio en el otoño de 1844. Y para ser exacto, coincidente con el decreto, el 22 de octubre del año 1844. No sabemos cuándo se va a concluir, no sabemos cuándo Cristo va a ofrecer la última oración nuestra delante del Padre para que seamos perdonados. No sabemos en qué momento Jesús va a declarar ya, consumado es, y se ha de levantar para tomar su ropa de Rey de Reyes y Señor de Señores y venir a este mundo a buscar a los redimidos. No tenemos la menor idea de eso, pero realmente estamos convencidos de que esto ha de ser muy pronto. En Levítico 16:16 se nos habla de lo que Cristo está haciendo allí, tomando como base lo que nos enseña el rito del santuario judío. Se nos dice que en el tiempo de Yom Kippur, en el tiempo del día del juicio, había una obra que el sacerdote, el sumo sacerdote, hacía. Ahí nos dice que así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Cristo lo que está haciendo en el cielo es purificando el santuario durante todo el tiempo, desde el año en que Jesús ascendió al cielo, el año 31, hasta el momento en que comenzó el juicio investigador en el 1844. Cristo ha estado en la primera fase de su ministerio, representado por el año, que es la primera fase, que transcurría en el tabernáculo clásico, típico, en que el pueblo de Israel iba a la presencia del sacerdote para confesar sus pecados y que estos fueran acumulados en el tabernáculo hasta que llegara el día del juicio. Así que ahora Cristo ya pasó al lugar santísimo. Cristo está en la segunda fase de su ministerio, muy pronto ha de concluir y muy pronto el Señor vendrá a la tierra. En Levítico 23, versículos 26 al 29, Dios
nos presenta lo que debemos hacer en palabras que fueron dadas a Moisés y que el pueblo debía cumplir cuando se estaba acercando ya el día del juicio. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Lo que debemos hacer diariamente es estar en paz con Dios. Tengamos en cuenta, es algo que debemos entender bien, que en este proceso no tenemos nada que temer, porque como vimos en la lección pasada, estamos seguros en las manos de Dios. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando a nuestro favor. Estamos viviendo en una época de intercesión diaria. Jesús está intercediendo por nosotros constantemente. Dios lo que quiere es que tú y yo podamos vivir cada día arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiendo absolución por nuestros pecados, comulgando con Dios, viniendo ante la presencia del Padre arrepentidos de todo lo malo que hemos hecho y pidiendo perdón, sabiendo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el Señor diariamente va a hacer un milagro. Cristo va a estar allí esperando porque lleguemos ante la presencia del Padre. Él va a tomar nuestro caso y lo va a presentar delante de Dios, va a pedir absolución para nuestras faltas, tomando en cuenta no nuestros méritos, sino los méritos de Él que fueron ganados en la cruz del Calvario. Y en esos momentos el Señor va a hacer un milagro. El Señor va a declararnos justos, va a borrar por amor a su Hijo todos nuestros pecados y nos va a declarar justos como si no hubiéramos cometido ningún tipo de pecado. Vamos a ser absueltos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, de manera que todo lo que podamos haber hecho en el pasado queda totalmente eliminado, borrado de la mente de Dios, y los pecados son echados en lo profundo de la mar, como dice el Señor en su promesa. Esa es la obra que se nos pide hacer cada día. Cada día debemos vivir en paz con Dios. Cada día debemos estar cerca de Dios. Cada día debemos buscar más al Señor. Cada día debemos estar en contrición, pidiendo absolución y perdón por todos nuestros pecados. Y quiero concluir con esta declaración. Conflicto de los siglos, páginas 472 y 476. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepentidos y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Mi querido hermano, mi querido amigo, esta verdad que hemos estudiado esta noche, esta doctrina tan maravillosa que hemos analizado a grandes rasgos, pero que tiene muchas aristas, que tiene muchas caras como un diamante y que debemos profundizar en ella, nos muestra mucho más aún la capacidad que tiene Dios para poder predecir cada acontecimiento de las cosas que han de ocurrir en este mundo. Y más aún nos habla del gran amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Cómo Dios preparó todo para que ninguno de nosotros se perdiera. Tuvo en cuenta cada detalle. Minuciosamente todo fue preparado para que tú y yo alcancemos la salvación. No tenemos nada que temer. No tenemos ningún temor. No tenemos que angustiarnos en absoluto, porque sabemos que estamos en las manos de un Dios que nos ama y un Dios que ha dado todo por salvarnos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están trabajando por tu salvación, así como están trabajando por la mía también. Debemos vivir en paz con Dios. El llamado que se nos hace a través del libro de Job es: amístate, amístate hoy con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Acércate al Señor, ven con confianza al Señor y preséntale
tu problema. Pídele a Dios perdón por tus pecados y Él gustosamente ha de administrarte el perdón que necesitas y todos serán borrados definitivamente y Dios te va a declarar justo. Vas a ser santo a la vista de Dios como si jamás hubieras pecado. Así de sencillo es. Así que no tenemos nada que temer, solamente seguir avanzando, confiando en el Señor y preparándonos porque un día, y no ha de faltar mucho, el juicio ha de concluir. Muy pronto esa sesión del Tribunal Celestial ha de llegar a su fin y Cristo vendrá por su pueblo. Yo quiero que estés allí. Yo quiero que estés como parte de los redimidos, como parte de los salvados que van a dar la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, es mi deseo de oración y te deseo desde ahora un feliz y maravilloso sábado. Nos vemos la próxima.